Discurso a mis estudiantes por Charles Spurgeon. Plática número 2. La vocación al ministerio. Cualquier cristiano que posea la habilidad de difundir el Evangelio tiene el derecho de hacerlo, mas aún no solo tiene el derecho, sino el deber de proceder mientras viva. La propagación del Evangelio se ha dejado no a unos cuantos, sino a todos los discípulos del Señor Jesucristo, según la medida de la gracia que haya recibido del Espíritu Santo. Cada hombre está obligado a ministrar la palabra a sus contemporáneos, tanto en la iglesia como entre los incrédulos. Esta incumbencia a la verdad se extiende a más allá de los hombres e incluye a la totalidad del otro sexo, pues ya sean los creyentes varones o mujeres, todos sin distinción están obligados, siendo capaces de ello por la gracia divina, a esforzarse cuanto les sea posible a fin de extender el conocimiento de nuestro Salvador. Nuestros trabajos en este sentido, sin embargo, no es preciso que tomen la forma particular de una predicación, y hay ciertamente casos en que no lo deben. Como pasa, por ejemplo, respecto de las mujeres cuyas enseñanzas públicas se hallan expresamente prohibidas en las Escrituras, como en 1 Timoteo 2:12 y 1 Corintios 14:34. Con todo, si tenemos la habilidad de predicar, nos incumbe el deber de practicarla. No quiero aludir en esta plática a la predicación ocasional o a otra forma cualquiera del ministerio común a todos los santos, sino al trabajo y cargo propio del pastorado, en que se incluye así la enseñanza como el gobierno de la iglesia, los cuales requieren la dedicación de la vida entera de un hombre al trabajo espiritual y su separación de todo asunto secular, y lo autorizan a recurrir para la subvención de sus necesidades temporales a la iglesia, puesto que emplea todo su tiempo, todas sus energías y empeño en promover el bien de aquellos sobre los cuales preside. A un hombre semejante se dirige Pedro en las siguientes palabras: aceptad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. 1 Pedro 5:2. Ahora, no todos en una iglesia pueden apacentar o gobernar. Debe haber algunos que sean apacentados o gobernados. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo designa en la iglesia de Dios a algunos para que obren como apacentadores, mientras a otros se les da la voluntad de ser apacentados para bien suyo. No todos son llamados al trabajo de predicar o de enseñar o de ser ancianos o a desempeñar algún otro cargo de importancia, ni todos deben aspirar a trabajos de esa naturaleza, puesto que las dotes necesarias para ello no se han prometido en ninguna parte a todos, pero sí deben entregarse a tan importantes tareas los que como el apóstol conozcan haber recibido este ministerio. Ninguno debe meterse en el aprisco de las ovejas como pastor intruso, pues es preciso que no pierda de vista al pastor principal
para estar pendiente de sus indicaciones y mandatos. Es decir, para que un hombre salga a la palestra como embajador de Dios, necesita recibir de lo alto su llamamiento para ello. Pues si no lo hace así y se entra de rondona al sagrado ministerio, el Señor dirá de él y de otros que se hallen en su caso: yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Jeremías 23:32. Consultando el Antiguo Testamento, hallaréis que los mensajeros de la antigua dispensación afirmaban haber recibido su comisión del Señor. Isaías nos dice que uno de los serafines le tocó los labios con un carbón encendido tomado del altar, y que la voz del Señor dijo: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces contestó el profeta y dijo: heme aquí, envíame a mí. No se apresuró a salir sino hasta después de haber sido visitado, así de un modo especial por el Señor y hecho apto para su misión. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Esta era una frase que no se había pronunciado entonces todavía, pero cuyo significado era perfectamente comprendido. Es cierto que el apóstol dice: ahora pues, nosotros somos embajadores de Dios, pero ¿no estriba acaso la esencia misma de semejante cargo en el nombramiento hecho por el monarca representado? Un embajador que no hubiese sido enviado sería objeto de risa. Los hombres que se atreven a declararse embajadores de Cristo deben estar persuadidos del modo más solemne que el Señor les ha encomendado la palabra de la reconciliación. Si se dijere que esto se ha restringido a los apóstoles, yo contestaría a eso que la epístola está escrita no en el nombre de Pablo solamente, sino también en el nombre de Timoteo, y por lo tanto se incluye a los otros ministros, además del apostolado. En la primera epístola a los Corintios leemos: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1, en donde la palabra nos se refiere a Pablo y a Sóstenes. Es evidente que el que dispensa o distribuye algo debe recibir tal cargo del amo. No puede ser nadie despensero solamente porque le agrada hacerlo o es considerado así por otros. Si a algunos de nosotros se nos ocurriese ser despenseros o mayordomos de un secretario de Estado y procediéramos a negociar con sus propiedades, se nos haría ver en el momento del modo más convincente que habíamos incurrido en un grande error. Debe evidentemente estar autorizado un hombre para ser legalmente obispo, es decir, dispensador de Dios. Tito 1:7. Antes de asumir tal cargo. Ahora, ¿cómo puede saber un joven si es llamado o no? Este es un punto de suma importancia y deseo tratarlo con toda seriedad. Quiera Dios guiarme al hacerlo. El que
centenares han errado su camino y tropezado contra un púlpito. Es un hecho desconsolador, pero evidente, que se deja ver en la esterilidad de los ministerios y en el decaimiento de las iglesias que nos rodean. Es una calamidad espantosa para un joven errar su vocación. La primer señal del llamamiento celestial es un deseo intenso que todo lo absorba de emprender esa obra. Para que sea verdadera la vocación al ministerio, debe sentirse una sed irresistible, abrumadora, insaciable de comunicar a los demás lo que Dios ha hecho en bien de nuestras almas. Lo que yo llamaría una especie de comezón, tal como la que tienen las aves por criar a sus polluelos cuando llega la estación, tiempo en que la madre antes moriría que abandonar su nido. Este deseo debe ser meditado. No basta que sea un impulso repentino que no vaya acompañado de una ansiosa consideración. Es preciso que sea el fruto de nuestro corazón en sus mejores momentos, el objeto de nuestras reverentes aspiraciones, el sujeto de nuestras más fervorosas oraciones. Debe persistir en nosotros aun cuando ofertas tentadoras de riquezas y comodidades vengan a ponerse en conflicto con él, y permanecer como una resolución tomada con calma y con la cabeza despejada, después que todo haya sido estimado en su justo valor y calculado concienzudamente su costo. En segundo lugar, combinada con el vehemente deseo de hacerse pastor, debe tenerse la aptitud de enseñar y, en cierto grado, las otras cualidades necesarias para el desempeño del cargo de instructor público. Para cerciorarse un hombre de su vocación, es menester que haga con buen éxito una prueba de ellas. No por esto pretendo que las primeras veces que un hombre se pone a hablar, predique tan bien como lo hacía Robert Hall en sus últimos días. Si no predica peor de lo que ese grande hombre predicaba en un principio, no debe ser condenado. Ya sabéis que Robert Hall se abatió completamente 3 veces y exclamó: «Si esto no me hace humilde, nada lo hará». Algunos de los más elocuentes oradores no tenían la mayor fluidez en su juventud. El mismo Cicerón en un principio sufría debilidad de la voz y dificultad para pronunciar. Con todo, no es preciso que un hombre considere que está llamado a predicar hasta haberse cerciorado de que puede hablar. Dios ciertamente no ha criado a hipopótamos para que vuelen, y aunque el Leviatán tuviese un fuerte deseo de remontarse con las alondras, sería esa evidentemente una aspiración insensata, puesto que no está provisto de alas. Si un hombre estuviese llamado a predicar, se hallará dotado con cierta habilidad de locución que él cultivará y aumentará. Si no tuviese el don de expresarse medianamente en un principio, no es probable que alguna vez se pueda desarrollar en él. En tercera instancia, para que un hombre ponga más a prueba su vocación, después de haber ejercitado un poco sus dotes, tales como los que he hablado ya,
es preciso que vea algo que indique que la obra de la conversión camina bajo sus esfuerzos, pues de lo contrario puede concluir que se ha equivocado y por tanto debe desistir del mejor modo posible. Como obrero, tiene que llevar adelante su trabajo, tenga o no buen éxito, pero como ministro no puede estar seguro de su vocación sino hasta que los resultados sean patentes. ¿Cómo me palpitó el corazón de alegría cuando se me dio la noticia de mi primer convertido! Nunca pude sentirme satisfecho solo con una congregación numerosa y las bondadosas felicitaciones de mis amigos. Deseaba ardientemente que los corazones se conmoviesen, que las lágrimas se viesen correr de los ojos de los penitentes. Me regocijé tanto como el que adquiere un valioso botín, con motivo de que la esposa de un pobre labrador confesó que sentía la culpa del pecado y había hallado al Salvador debido a mi sermón de un domingo en la tarde. Tengo en este momento ante mi vista la choza en que ella vivía. Creedme, siempre la hallo pintoresca. Recuerdo perfectamente cuando la mujer fue recibida en la iglesia y cuando murió para ir a ocupar un celestial hogar. Fue el primer sello de mi ministerio y puedo aseguraros que un sello muy preciso y precioso a la verdad. Fui más feliz de lo que jamás haya podido serlo una madre a la vista de su hijo primogénito. Entonces pude haber entonado el cántico de la Virgen María, porque mi alma magnificó al Señor por haberse acordado de la bajeza de mi estado para concederme el alto honor de efectuar una obra por la cual todas las generaciones me llamarían bendito, pues tanto así conceptué yo la salvación de un alma. Seguramente valdría más ser rastrillo de lodo o escoba de chimenea antes que hallarse en el ministerio como un árbol enteramente infecundo. Hermanos, si el Señor no os da celo por las almas, dedicaos a cualquier cosa que no sea el púlpito. Tomad la piedra del zapatero o la cuchara del albañil. Y la cuarta señal, o un paso más allá de todo esto, es sin embargo preciso en nuestra investigación la voluntad del Señor relativa a los pastores se da a conocer por el juicio suplicatorio de su iglesia. Es indispensable como una prueba de vuestra vocación que vuestra predicación sea aceptable al pueblo de Dios. Dios comúnmente abre las puertas de una buena expresión a aquellos a quienes llama a que hablen en su nombre. La impaciencia querría abrir la puerta empujándola o derribándola, pero la fe está a las órdenes del Señor y a su debido tiempo se le da su oportunidad. Al llegar, esta es cuando nos llega nuestra prueba. Una vez ya predicando, nuestro espíritu será juzgado por el auditorio y si fuese condenado, o si como regla general la iglesia no fuese edificada, no debe ponerse en duda la conclusión de que no somos enviados de Dios.
De todas maneras, ya sea que deis o no importancia al veredicto de la Iglesia, una cosa es cierta, y es que ninguno de vosotros podrá ser pastor sin contar con el afectuoso consentimiento del rebaño. Y de consiguiente, esto será para vosotros un indicador práctico, aunque no sea enteramente exacto. En resumen, un hombre que desee o aspire a la vocación en el ministerio debe como primer medida tener un ardiente y sincero deseo de ser empleado en el servicio del Señor. Además de este afectuoso deseo y buena disposición de predicar, debe en su debido tiempo aparecer la competencia suficiente para ello en cuanto a dotes, instrucción y modo de expresarse. Y lo que finalmente evidencia un llamamiento propio es que tenga un principio providencial por una reunión de circunstancias que gradualmente indiquen los medios, el tiempo y el lugar para emprender los trabajos. Y hasta que esta coincidencia no se verifique, no debéis esperar ver vuestro espíritu libre siempre de toda vacilación. La principal precaución que debe tomarse a este respecto es no dejarse llevar por las primeras apariencias. Si la voluntad del Señor fuese traeros al ministerio, ya os tiene designado vuestro lugar y vuestro servicio, y aunque no sepáis cuáles son todavía, lo sabréis en su oportunidad. Bendiciones.